Saludos, bienvenidos al grupo de estudio del idioma hebreo bíblico. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Salomón Vera y hemos estado por 2 días agregando personas al grupo para que se vean interesados en aprender este bonito idioma. Este idioma en el cual Dios quiso transmitirnos su palabra y su voluntad. Este es un idioma que no es en realidad en sí algo sencillo de aprender, pero sin embargo va a implicar un reto para cada uno de nosotros, por mi parte para tratar de transmitir lo que he aprendido y por parte de ustedes para poder percibir este conocimiento. Así que vamos a tratar de hacerlo de una manera muy didáctica, muy amena y sobre todo de una manera muy concisa para que podamos tener el conocimiento que requerimos y de una manera directa. Pero antes de que nosotros empecemos a dar las clases de hebreo, como había comentado, que vamos a estar estudiando una letra por día, quisiera hablar de algunos puntos fundamentales. El día de hoy va a ser introducción al hebreo. ¿Qué es el hebreo? El hebreo es considerado una de las lenguas semíticas. ¿Por qué es considerado una de las lenguas semíticas? Porque su origen se remonta directamente a aquel personaje cuyo nombre es Shem. Shem era hijo de Noaj, y Noaj es quien conocemos comúnmente en términos latinos como Noé. Cuando la Biblia dice a partir del Génesis que Dios decidió poner fin a la humanidad y repoblar este mundo a través de Noé, Noé dice la escritura que tenía 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Es por la línea de Shem por la cual nosotros vamos a encontrar el origen de lo que viene siendo el hebreo. De Shem podemos ver que viene el linaje directo de Abraham. Y Abraham, todo lo hemos leído en nuestras Biblias acerca del personaje de él. Cuando Abraham estaba en la tierra de Harán y se trasladó directamente hacia la tierra de Canaán, el término original de ese acto de ir de un sitio a otro es la expresión ibrí. Ibrí lo que quiere decir en hebreo es cruzar o atravesar. Entonces la palabra hebreo significa alguien que cruzó, alguien que traspasó, es decir, alguien que decidió marcar la diferencia. La Biblia dice que la familia de Abraham era una familia politeísta, adoradora de muchos dioses, pero Abraham decidió hacer una línea o una diferencia, creer en el monoteísmo, en la existencia de un único y solo Dios, creador de todo el universo y de todas las cosas. Entonces, partiendo de esto, el hebreo, aunque tiene un origen semítico, realmente podemos colocar su historia base en la historia del mismo Abraham. El hebreo como lengua semítica tiene alrededor de 30 siglos de antigüedad. Imagínense, 3000 años de antigüedad. Un idioma con tanta antigüedad es obvio y es evidente de que tiene diferentes alteraciones o cambios. Si los idiomas modernos como el inglés, como el español, entre otros el portugués, tienen diferentes variantes, imagínense el hebreo. Todavía en nuestro idioma, en español, hace unos siglos, para decir ciertas expresiones decíamos vosotros, sois, ¿me entienden? La Biblia Reina Valera versión 1900 todavía trae unos estilos lingüísticos muy diferentes a la Reina Valera de 1960 y de 2005, que es una de las versiones más nuevas. Si en el español han existido ese tipo de modificaciones, en el hebreo han existido mucho más modificaciones. En el transcurso de la historia del pueblo de Israel, a través de la Biblia podemos ver que hay momentos en los cuales el pueblo judío es llevado a la dispersión, a Babilonia, y regresan de Babilonia. Esas idas y regresadas a la tierra prometida produjeron cambios en la lingüística, en la idiomática y en la semántica del idioma hebreo. También se vieron afectados cuando el pueblo judío se había conquistado por sus opresores, en su caso por los egipcios, por los asirios, por los babilonios, por los griegos, por los persas, por los romanos. Esas influencias externas extranjeras que imperaban dentro del territorio de Israel producía que la gente hiciera una clase de mezclas o alteraciones híbridas de algunas expresiones del hebreo. Todavía nosotros, cuando vemos el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón, encontramos un hebreo prácticamente muy unificado. Pero cuando nosotros vemos la división del pueblo de Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, conocidos como el reino de Israel y la casa de Judá, ambos reinos, la población, tenían variantes en el idioma hebreo. Un ejemplo de ellos es la palabra casa.
Para los israelitas o hebreos del reino norteño decían la expresión but como casa. Y en el reino del sur, en la casa de Judá, que corresponde a la tribu de Judá y la tribu de Leví, pronunciaban la expresión bet, o sea, con una e en medio. Este tipo de diferencias causaban ciertas como conflictos a la hora de pronunciar el hebreo. Los de la casa del norte tenían muchas complicaciones para pronunciar la letra Shin, S-H, Shin. Y en la casa del sur, en Judá, la pronunciaban muy bien, como la palabra Shabbat, Shalom. Y en el reino del norte era más complicado de que pronunciaran este tipo de palabras. Si estamos hablando de estas complicaciones de hace aproximadamente 2300 años o 2000 años, imagínense ahora, es mucho más difícil. Entonces el idioma hebreo se clasifica de dos maneras. En el hebreo antiguo o paleohebreo, que era muy distinto a como se escribe ahora, y en el hebreo moderno, que es las grafías que les voy a enseñar, la forma como se escribe actualmente y la forma como un judío lee actualmente el idioma hebreo. Podríamos entrar a estudiar lo que es el paleohebreo, lo importante que es los signos antiguos, pero no va a tener mucha relevancia porque cuando usted toma un Tanaj o una Torah en sus manos, un libro hebreo, un Talmud, un Midrash, que es literatura judía, usted no va a poder entenderlo porque está escrito en hebreo moderno. Entonces vamos a ver nosotros las letras en el idioma hebreo moderno y esto nos va a ayudar a nosotros a entender mucho mejor el tema. Otra cosa importante, otro punto a considerar es que tienen que saber que el idioma hebreo se escribe siempre de derecha hacia izquierda. En nuestra mentalidad occidental estamos acostumbrados que nosotros escribimos de izquierda a derecha. Sin embargo, el hebreo es totalmente la inversa. Y otro aspecto importante es que en el hebreo los artículos la, el, los están siempre unidos directamente con el sujeto. Supongamos, en el judaísmo es muy conocido llamarle a Dios como Hashem. Hashem lo que significa en hebreo es el nombre. Sin embargo, se escribe todo junto, Hashem. No se escribe Ha, que es él, y luego Shem, que es nombre, no. Sino que se escribe todo junto, Hashem. Sí, es una sola expresión. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro curso, pero en la siguiente etapa, en el siguiente nivel, que es el nivel intermedio. También es importante mencionarles que el hebreo es una lengua que se compone de 22 letras. Estas 22 letras son consonantes, solamente consonantes. ¿Por qué consonantes? Porque las vocales se manejan de una manera muy distinta en el hebreo como el español. En el español sabemos que es A, E, I, O, U. En el hebreo existe el sonido A, E, I, O, U, pero no tiene una grafía o un estilo especial de escribirse, sino que las vocales se crean y se forman a través de signos pequeños que se colocan debajo o arriba de las letras de las consonantes. Este tipo de signos vocálicos se llaman nekudot, que vienen a traer sonido a las letras consonantes que vamos a aprender, las cuales son 22. Existen en el hebreo 5 letras que se llaman letras sofit. Las letras sofit significan finales. Son 5 letras que se escriben solamente cuando una palabra termina con ella, como la kaf, como la mem, como la pei. Bueno, en fin, las vamos a ver más detalladamente en este curso, que es el nivel básico o el nivel promedio. Como les decía, es un idioma un poco difícil de aprender a simple vista. ¿Por qué es un poco difícil de aprender? Cuando se quiere aprender hebreo simplemente viéndolo es complicado, pero cuando se quiere aprender hebreo escribiéndolo, ensayándolo, pronunciándolo, entonces es distinto. Hablando de pronunciación, es muy importante decirles que el idioma hebreo dista del español en el sentido que en el español todas las palabras tienen resonancia aquí, en el área bucal. En esta parte donde resuenan las palabras como ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Aquí está toda la señal de la resonancia. En el hebreo las palabras son de profundo de garganta o gutural. Es una de las características que tienen las lenguas semíticas o las lenguas medio orientales, como el árabe, como el turco y como el hebreo. Su sonido depende de aquí, de la garganta. Por eso hay ciertas letras, het. Esa es una letra en el hebreo que vamos a aprender que se pronuncia directamente aquí, de sonido gutural. Y de sonido gutural salen muchas palabras. Elohim, que lleva una G en medio, debe tener ese sonido gutural. Y eso lo hace ser diferente. Cuando escuchamos a un judío o un hebreo hablar,
pareciera como que algo se atraviesa aquí en su garganta, pero es una de las exigencias que demanda el momento de pronunciar el idioma hebreo. Otro punto importante, lo tengo aquí anotados, por eso esta hoja aquí, es que en el hebreo no hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Todas las letras son iguales. Sí, o sea, es una sola grafía, es un solo estilo. Aquí no tienen que preocuparse por decir, bueno, ¿cómo se escribe la alef en mayúsculo y la alef en minúsculo? No, todas se escriben prácticamente en el mismo nivel. Solamente decía que hay 5 letras distintas, que son las letras sofit. En cuanto a los acentos, ¿el hebreo posee acentos? La respuesta es sí, pero son acentos prosódicos. ¿Qué quiere decir prosódicos? Que solamente se pronuncian, tienen cierto empuje en ciertas sílabas. Ya vamos a estar viendo en qué consisten este tipo de acentos prosódicos. Lo que hace peculiar al hebreo es que en el idioma hebreo prácticamente no existen los términos o las expresiones en el drújulo. Sí, o sea, que tengan el acento esdrújulo. Bueno, les decía que todas tienen una forma de expresar las palabras de manera gutural. A algunos se les va a complicar esto, sobre todo, bueno, no sé, pero he hablado con personas que de Colombia que saben hebreo y se les complica un poco el sonido gutural y también un poco a las personas de República Dominicana. No sé por qué, pero es cuestión de practicar. Existen sonidos que vamos a ver en el hebreo que no existen en el español. Cuando vemos la letra Tzade, muy mal traducida como Sadik, con esa letra vamos a ver que hay un sonido muy especial, un tss, como doble Z. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver también que con la letra Ajin hay ciertas complicaciones. Para algunas personas va a ser difícil de pronunciar, pero solo es cuestión de tener práctica. Eso es todo. Y otro punto importantísimo que tenemos que saber es que el hebreo es tan importante que lo estudiemos porque es una manera de ir a escudriñar directamente la escritura. Se le conoce como la Lashon HaKodesh. ¿Qué quiere decir la Lashon HaKodesh? Quiere decir la lengua sacra o la lengua santa. Este idioma nos va a servir bastante a nosotros para que podamos estudiar nuestras Biblias de una manera más profunda, para que conozcamos mejor el contexto de las escrituras en el Antiguo Testamento, para que podamos entender mejor cómo se desarrollan los planos históricos, los planos geográficos de la Biblia. Muchas veces tenemos inquietudes, aparentes contradicciones. No son contradicciones de la Biblia, son errores de traducción que tenemos en Reina Valera y las diferentes versiones que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, un conocimiento básico del hebreo nos va a ayudar a nosotros a poder entender ese tipo de contradicciones o ese tipo de clase como si fuesen errores que hay en la Biblia, que no son errores en sí en la escritura, sino fallas en la traducción. Mi deseo es que tengan shalom, que les vaya de maravilla. Más abajo voy a poner ahorita la información correspondiente para que ustedes la puedan ver. Que tengan un maravilloso día y a estudiar este tema. Shalom y bendiciones. Gracias.